Lección Divina del 31 domingo del tiempo ordinario. Evangelio de San Marcos 12, 28 a 34. 3 de noviembre de 2024. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Oratio. Y recuerden que la oración debe acompañar la lectura de la Sagrada Escritura, para que Dios y el hombre hablen juntos. Porque, le hablamos cuando oramos, lo escuchamos cuando leemos el dicho divino. San Ambrosio. Señor, tu palabra es dulce. Haz que yo la oiga así, como música suave, como canción de amor. Aquí están mis oídos, mi corazón, mi memoria, mi inteligencia. Aquí estoy ante ti. Hazme un oyente fiel, sincero, fuerte, hazme permanecer, Señor, con los oídos del corazón, fijo en tus labios, en tu voz, en cada una de tus palabras, para que ninguna caiga en el vacío. Te ruego que envíes tu Santo Espíritu abundantemente, que sea como agua viva, que riega todo mi campo, para que dé fruto, el 30, el 60 o el 100 por uno. Señor, haz que venga hacia ti, porque conoces mi corazón. ¿Dónde podría ir, hacia quién, aquí en esta tierra, sino hacia ti? Amén. Lección. Estas son las cosas que Dios nos ha revelado por su Espíritu. El Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 1 Corintios 2, 9 al 10. Del Santo Evangelio según San Marcos. Uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: El primero es: escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: Muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un momento de silencio orante. Para que la palabra de Dios pueda entrar en nosotros e iluminar nuestra vida. Indicaciones para el discernimiento. En el Evangelio de este domingo, uno de los doctores de la ley, responsable de la enseñanza religiosa, quiere saber de Jesús qué es lo más importante en la religión. En nuestro tiempo, algunos dicen que lo más importante es ser bautizado. Otros dicen que rezar. Otros que ir a misa o participar en los actos de culto del domingo. Otros dicen amar al prójimo. Otros se preocupan solo de las apariencias o con encargos en la iglesia. Hoy, esta lectura nos convoca a preguntarnos: para mí, ¿qué es lo más importante en la religión y en la vida? Meditación. La meditación es, sobre todo, una búsqueda. El espíritu trata de comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana, para adherirse y responder a lo que el Señor pide. Catecismo de la Iglesia Católica,
numeral 2705. Al comienzo de la actividad misionera de Jesús, los doctores de Jerusalén habían ido hasta Galilea para observarlo, Marcos 3, 22, 7, 1. Incomodados por la predicación de Jesús, ya habían proferido la calumnia según la cual era un poseído del demonio, Marcos 3, 22. Ahora, en Jerusalén, comienzan de nuevo a discutir con Jesús tratando de encontrar motivos para desacreditarlo ante el pueblo. Antes de que el doctor hiciese su pregunta, hubo un debate de Jesús con los saduceos en torno al tema de la fe en la resurrección, Marcos 12, 18 a 27. Al doctor de la ley, que había asistido a la discusión, le gusta la respuesta de Jesús y percibe en él una gran inteligencia y por tanto, aprovecha la ocasión para hacer una pregunta aclaratoria. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? En aquel tiempo, los judíos tenían una gran cantidad de normas para reglamentar en la práctica la observancia de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Algunos decían, estas normas tienen todo el mismo valor, porque vienen de Dios. No nos compete introducir distinciones en las cosas de Dios. Otros respondían, no. Algunas leyes son más importantes que otras y por esto, obligan más. El doctor quiere conocer la opinión de Jesús. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Tema muy discutido y polémico en la época. Jesús responde citando un pasaje de la Sagrada Escritura para decir que el primer mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda tu fuerza, Deuteronomio 6, 4 a 5. Esta frase formaba parte de una plegaria llamada Shema. En tiempos de Jesús, los devotos judíos recitaban esta oración 2 veces al día, por la mañana y por la tarde. Así era conocida entre ellos, como lo es entre nosotros el Padre nuestro. Y Jesús aumenta citando de nuevo la Escritura, el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Levítico 19, 18. No hay ningún mandamiento mayor que estos. Respuesta breve y muy profunda. Es el resumen de todo lo que Jesús ha enseñado sobre Dios y la vida, Mateo 7, 12. El doctor está de acuerdo con Jesús y saca las conclusiones, sí, amar a Dios y al prójimo es mucho más importante que todos los holocaustos y todos los sacrificios. O sea, el mandamiento del amor es más importante que todos los mandamientos relativos al culto o a los sacrificios en el templo. Esta afirmación viene de los profetas del Viejo Testamento, Oseas 6, 6, Salmo 40, 6 a 8, Salmo 51, 16 a 17. Hoy diríamos, la práctica del amor es más importante que las novenas, promesas, misas, oraciones y procesiones. O mejor dicho, las novenas, las promesas, las misas, las oraciones y las procesiones deben ser el fruto de la práctica del amor y deben conducir al amor. Jesús confirma la conclusión traída por el doctor y dice, no estás lejos del reino de Dios. En efecto, el reino de Dios consiste en reconocer que el amor de Dios y el amor al prójimo son los más importantes. Y si Dios es Padre, nosotros todos somos hermanos, y debemos demostrar esto en la práctica, viviendo en comunidad. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mateo 22, 4. Los discípulos de Jesús deben meterse en la memoria,
en la inteligencia, en el corazón, esta gran ley. Solo así se llega a Dios en la donación total al prójimo. Contemplatio. La contemplación es la oración del Hijo de Dios, del pecador perdonado, que consiente en acoger el amor con el que es amado, y que quiere responder a él, amando más todavía. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2712. El más grande y primer mandamiento es y será siempre, amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, y con toda nuestra fuerza. Marcos 12, 30. En la medida en que el pueblo de Dios, a lo largo de los siglos, ha profundizado el significado del amor de Dios, se ha dado cuenta que el amor hacia Dios será siempre real y verdadero solo si se hace concreto en el amor hacia el prójimo. Por esto, el segundo mandamiento, que manda el amor al prójimo, es semejante al primer mandamiento del amor de Dios, Mateo 22, 39, Marcos 12, 31. Si uno dice, amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Primera de Juan 4, 20. Toda la ley y los profetas dependen de estos dos mandamientos, Mateo 22, 40. Al principio, no estaba muy clara la portada de las exigencias del amor al prójimo. Sobre este punto, ha habido una evolución en 3 etapas a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Primera etapa, prójimo, es el pariente de la misma raza. El Viejo Testamento enseñaba la obligación de amar al prójimo como a sí mismo, Levítico 19, 18. En este lejano comienzo, la palabra próximo era sinónimo de pariente. Ellos se sentían obligados a amar a todos los que formaban parte de la misma familia, o del mismo pueblo, pero en lo que se refería al extranjero, o sea, aquellos que no pertenecían al pueblo judío. El libro del Deuteronomio decía, podrás apremiar al extranjero, pero a tu hermano le concederás la remisión de lo que te debe, Deuteronomio 15, 3. Segunda etapa, prójimo, es aquel que está cercano a mí. Poco a poco el concepto de prójimo se alargó. Y así en el tiempo de Jesús, se desencadenó toda una discusión sobre, ¿quién es mi prójimo? Algunos doctores pensaban, que se debía alargar el concepto de prójimo más allá de los límites de la raza. Otros no querían saber nada de esto. Entonces un doctor de la ley dirigió a Jesús esta pregunta polémica. ¿Quién es mi prójimo? Jesús responde con la parábola del buen samaritano, Lucas 10, 29 a 37, en la cual el prójimo no es ni el pariente, ni el amigo, ni el patricio, sino aquel que se te acerca. Independientemente de la religión, del color, de la raza, del sexo o de la lengua. Tú debes amarlo. Tercera etapa, la medida del amor al prójimo, es amar como Jesús nos ha amado. Jesús había dicho al doctor de la ley, no estás lejos del reino de Dios. Marcos 12, 34. El doctor de la ley estaba cercano al reino, porque de hecho, el reino consiste en el amor hacia Dios con el amor al prójimo, como el doctor había afirmado solemnemente ante Jesús. Marcos 12, 33. Pero para poder entrar en el reino, le faltaba dar un paso más. El criterio del amor al prójimo enseñado en el Viejo Testamento era, como a sí mismo. Jesús amplía este criterio y dice, este es mi mandamiento, aménse los unos a los otros, como yo los he amado. Juan 15, 12 a 13. Ahora, en el Nuevo Testamento el criterio será, amar al prójimo como Jesús nos ha amado.
Jesús le ha dado plenitud a la palabra de Dios, indicando el camino seguro para llegar a una convivencia más justa y fraterna. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, que nos ha hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para seguir lo que tu palabra nos ha hecho ver. Haz que nosotros, como María, tu Madre, podamos no solo escuchar, sino también poner en práctica la palabra. Tú, que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Propósito de esta lección divina. La enseñanza contenida en la lectura de este domingo, me motiva a hacer vida, lo que Jesús nos ha dado como un nuevo mandamiento. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado, teniendo siempre ante mí, la imagen de Jesús agonizando, y muriendo en la cruz por mí.